Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estuvimos estudiando este tema muy interesante que lleva por título Símbolos del servicio del santuario de la serie Tesoros de la Verdad, parte número 3. Un tema muy interesante que hemos desarrollado. Y en esta última semana estamos estudiando un tema también muy interesante que lleva por título El testimonio de Jesús. Un asunto que vamos aprendiendo juntos. Pero antes de continuar, quiero que recordemos el texto que estamos aprendiendo, el cual se encuentra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12 y el verso número 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Con este pensamiento quiero invitarte para que juntos podamos tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud. Queremos agradecer por el sueño reparador que nos ha dado y esta mañana que está comenzando. Ahora queremos pedir que mediante el estudio de su palabra podamos comprender su voluntad y su buen espíritu pueda impresionarnos. Quede con nosotros aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar. El apartado para el día de hoy lleva por título Monte Sinaí. Y nuestra primera pregunta nos dice de esta manera. Cuando llegó el momento de entregar la ley a los israelitas, ¿cómo se comunicó Dios con ellos? Recordemos que a causa del pecado Dios ya no se comunicaba directamente con ellos. Cuando llegó el momento frente al monte Sinaí que el pueblo recibiría la ley de parte de Dios, ¿cómo hizo Dios para comunicarse con el pueblo de Israel? Vamos a tratar de entender esto y para ello vamos a ir a la palabra de Dios. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, y ahí vamos a leer el verso 22 al verso 24. Leemos así. Estas palabras habló el Eterno a toda vuestra congregación en el monte de en medio del fuego, la nube y la oscuridad con potente voz, y no añadió más. Las escribió en 2 tablas de piedra y me las dio a mí. Cuando oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis el monte que ardía un fuego, llegasteis a mí todos los jefes de vuestras tribus, y vuestros ancianos, y dijisteis: el Eterno, nuestro Dios, nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que el Señor habla al hombre, y el hombre sigue con vida. La palabra de Dios nos dice que Dios habló con el ser humano desde el monte de Sinaí. Dijo, nos hemos dado cuenta que Dios habla al ser humano y el ser humano aún sigue viviendo, no va a morir porque escuchó la voz de Dios. ¿Nos damos cuenta? Entonces Dios habló con el pueblo, pero Dios también habló a través de Moisés. Pero vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada. Y para ello vamos a leer este siguiente párrafo. Acompáñame. Patriarcas y Profetas en la página 379 nos explica así. Aún entonces Dios nos confió sus preceptos a la memoria de... Aún entonces Dios no confió sus preceptos a la memoria de un pueblo inclinado a olvidar sus requerimientos, sino que los escribió sobre tablas de piedra. Quiso alejar de Israel toda posibilidad de mezclar las tradiciones paganas con sus santos preceptos, o de confundir sus mandamientos con costumbres o reglamentos humanos. Pero hizo más que solo darles los preceptos del decálogo. El pueblo se había mostrado tan susceptible a descarriarse que no quiso dejarles ninguna puerta abierta a la tentación. Dios mismo bajó y les dio las instrucciones necesarias, porque el pueblo tendía a olvidarse. Así que las grabó en 2 tablas de piedra. Tendía a olvidarse, tendía a tener diferentes tradiciones paganas, costumbres, y para que no hubiera un margen de error de decir, bueno, lo que pasa es que no quedó tan claro, así que Dios mismo
habló, pero también escribió. Ahora vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Patriarcas y Profetas, página 379, nos dice así. A Moisés se le dijo que escribiera, como Dios se lo había mandado, derechos y leyes que contenían instrucciones minuciosas respecto a lo que el Señor requería. Estas instrucciones relativas a los deberes del pueblo para con Dios, a los deberes de unos para con otros y para con los extranjeros, no eran otra cosa que los principios de los 10 mandamientos ampliados y dados de una manera específica, en forma tal que ninguno pudiera errar. Tenían por objeto resguardar la santidad de los 10 mandamientos grabados en las tablas de piedra. Entonces, además de los 10 mandamientos, Dios hizo una ampliación de estas cosas para que el pueblo no quedara con excusas o diciendo no entendí aquí y no entendí allá. Pero todavía hay más, así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. Si el hombre hubiera guardado la ley de Dios, tal como fue dada a Adán después de su caída, preservada por Noé y observada por Abraham, no habría habido necesidad del rito de la circuncisión. Y si los descendientes de Abraham hubieran guardado el pacto del cual la circuncisión era una señal, jamás habrían sido inducidos a la idolatría, ni habría sido necesario que sufrieran una vida de esclavitud en Egipto. Esto es, nosotros tenemos más informaciones por razón de que hacemos lo que no debemos. Pero si el pueblo se hubiera quedado fiel, muy bien, si el pueblo hubiera obedecido la ley de Dios tal como le fue dado a Adán y Eva, Dios no hubiera puesto más cosas para que el pueblo vaya quedando de cierta manera identificado con Dios. Pero por causa de que no se hizo esto, entonces Dios añadió la circuncisión. Por causa de esto, Dios permitió la esclavitud en Egipto. Pero todavía hay más. Así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Patriarcas y Profetas en la página 379 nos explica. Habría conservado el conocimiento de la ley de Dios y no habría sido necesario proclamarla desde el Sinaí o grabarla sobre tablas de piedra. Y si el pueblo hubiera practicado los principios de los 10 mandamientos, no habría habido necesidad de las instrucciones adicionales que se le dieron a Moisés. Entonces aquí tenemos el asunto muy claro. ¿Por qué hay más instrucciones? Porque el pueblo no estaba tan claro. Una, porque el pueblo tendía a olvidarse. Entonces se necesitó más para que el pueblo pudiera quedar sin excusa delante de Dios. ¿Estamos claros? Pues vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Dónde debía habitar la ley? Bueno, es una pregunta muy interesante. ¿Dónde debía estar la ley? Algunas personas la ponían en la entrada de su puerta, inclusive en la actualidad hay personas que la ponen en la entrada de su puerta. Hay personas que se la ponen en el brazo, en la mano, hay otros que la tienen en un templo, en un lugar ahí específico para estar. Pero ¿dónde realmente debería habitar la ley? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice y para ello vamos a leer este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. En Deuteronomio capítulo 5, y ahí leemos el verso número 29, y nos dice así. Ojalá que me reverencien y guarden todos los días todos mis mandamientos. Así les irá bien a ellos y a sus hijos para siempre. La Biblia dice que realmente tengan temor de Jehová, tengan reverencia por Él. Muy bien. Y la Biblia también nos dice que nosotros debemos estar claros que todos los días deben guardarse los mandamientos. Pero ¿dónde? Vamos a tratar de entender todavía. Vamos a leer ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Vamos a ver lo que nos dice en Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Mira cómo está escrito allí. Y ahí leemos de esta manera.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu poder. Esto es, para amar a Dios debes de tener pues todo completo. Según el verso nos dice que debes amar a Dios de todo tu corazón, toda tu alma y con todo tu poder. Esto es, debemos de amar a Dios. Debemos de mantenernos amando a Dios. Pero todavía hay más información, así que vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Mira lo que está escrito allá en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 3, Segunda de Corintios capítulo 3, en el verso número 3. Y nos dice así: es manifiesto que sois carta de Cristo, resultado de nuestro ministerio, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedras, sino en las páginas palpitantes del corazón. Entonces, a la pregunta, ¿dónde debe estar guardada o dónde debe habitar la ley? En el corazón. ¿Nos damos cuenta? Eso es lo que la Biblia nos hace hincapié, eso es lo que la Biblia nos dice. De nada sirve tenerla por allí, en la casa, en la mano, en la frente, en algún lugar especial que la pongas. Debe estar realmente en tu corazón. Y no es que vas a agarrar la palabra de Dios que contiene los mandamientos de Dios y meterla aquí cerca del corazón. No, no significa eso. Significa que debes hacer de ella un principio vital en tu vida. Pero vamos a ver qué más. Así que vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta. Y nuestra siguiente pregunta se lee así: ¿qué no comprendió el pueblo acerca de la ley? La ley era muy extensa, pero ¿qué es? A pesar de todo lo que se explicó, a pesar de todas las instrucciones que se dieron, ¿qué es lo que el pueblo no entendió? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice. Uno de los mandamientos interesantes que se encuentra en la palabra de Dios está allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, en el verso número 13, un texto que tal vez todos conocemos. Y dice: no matarás. La Biblia llama la atención a no matar. Imaginemos, si el pueblo hubiera entendido la ley de Dios correctamente, no hubiera cometido tales actos. Pero recuerda, la ley es más profunda de lo que apenas nos dice. Debemos de indagar profundamente hasta encontrar el significado verdadero. Esto es, ¿el pueblo no entendió el mandamiento de no matarás? ¿Puede ser que nosotros lo entendamos? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice sobre este asunto. Leamos ahora lo que está escrito aquí en este siguiente párrafo, en Primera de Juan, capítulo 3, en el verso número 15. Y ahí leemos así: todo el que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El pueblo no entendió la ley que se le fue dada. El mandamiento que dice no matarás incluye esto: todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida y no tiene parte en la vida eterna. Esto es, la ley es el principio, pero hay profundidad en ese principio. Tenemos que indagar más profundamente. Pero vamos a ver lo que la pluma inspirada nos dice. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. Esto es el comentario bíblico adventista en el tomo 1, en la página 1118. Y ahí leemos así: como consecuencia de la continua transgresión, la ley moral fue repetida desde el Sinaí con aterradora grandeza. Cristo dio a Moisés preceptos religiosos que debían gobernar la vida cotidiana. Estos estatutos fueron dados explícitamente para resguardar los 10 mandamientos. No eran símbolos borrosos que terminaron con la muerte de Cristo. Debían estar en vigencia para los seres humanos de todos los siglos mientras dure el tiempo. Estos mandamientos recibían su fuerza del poder de la ley moral y clara y definidamente explicaban
esa ley. ¿Nos damos cuenta? Esto es, la consecuencia de la transgresión hizo que Dios tuviera que repetir los mandamientos una y otra vez, porque el pueblo tenía la tendencia a dejarlos o abandonarlos. Muy bien. Y estos continúan vigentes en nuestro tiempo. Muy bien. Pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Pedimos que nos guarde, quede con nosotros, pueda ayudarnos a comprender su palabra y ahora que la hemos estudiado queremos pedir que nos ayude a poder vivirla. Quede con nosotros aquí, bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que aquí te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.